Recuerdo una noche, las luces de la ciudad desdibujadas por la lluvia, una inquietud profunda agitándose en mi pecho. Las noticias parpadeaban en mi teléfono. Otra crisis, otra división. El mundo entero tambaleándose al borde del abismo. ¿No has sentido tú también ese temblor silencioso bajo la superficie? Una pregunta carcomiendo el alma en las horas tranquilas. ¿Estamos realmente listos? Fue entonces cuando escuché el rumor, un susurro que prendió fuego a la estática digital. Mel Gibson, con una intensidad que parecía arrancar una verdad prohibida de las páginas de la profecía, afirmando una visión directa de Jesús y su inminente regreso. No era un mensaje suave, era una llamada de clarín, urgente y potente, que prometía un descubrimiento peligroso. De repente, las señales parecían por todas partes, y la pregunta no era si Dios hablaría, sino si nosotros, ciegos por la distracción, seríamos valientes para escuchar. ¿Estamos realmente listos? Esa pregunta me ha perseguido, una sombra silenciosa que se alarga en la quietud de la noche. No es solo el eco de las noticias, el murmullo constante de crisis que desdibujan el horizonte de nuestro mundo, sino una inquietud más profunda, casi primitiva, que se agita en el pecho. Siento el temblor bajo la superficie, ¿no lo sientes tú también? Una fragilidad inherente a nuestra existencia moderna, donde las distracciones se apilan como muros invisibles entre nosotros y la verdad. ¿Cómo podemos prepararnos para algo que parece tan inmenso, tan incomprensible, cuando apenas logramos navegar el laberinto de nuestro día a día? Mi alma, como la tuya quizás, anhela un ancla en este mar de incertidumbre, una señal clara en medio de tanto ruido. Cuando escuché el nombre de Mel Gibson, al principio mi mente se debatió entre la incredulidad y una punzada de curiosidad que no pude ignorar. El hombre de La Pasión, un espíritu tan escrutado como admirado, afirmando una visión directa de Jesús y su inminente regreso. La idea resonó con la fuerza de una campana lejana, rompiendo la estática de mi propia complacencia. No era un mensaje suave, de esos que se disuelven en el éter digital. Era una llamada de clarín, urgente, potente, que prometía un descubrimiento que se sentía casi prohibido. De repente esa pregunta latente sobre nuestra preparación adquiría una nueva dimensión, un desafío personal. Nos encontramos a la deriva, ¿verdad? Ahogados en un océano de información y distracciones, donde el propósito a menudo se siente tan fugaz como una sombra que se escurre entre los dedos. Lidiamos con el peso aplastante del caos global, con la marcha implacable del tiempo, y ese miedo profundo e inexpresado a lo que yace más allá, al juicio, al ajuste de cuentas, al enfrentamiento final con nuestras propias almas. Buscamos desesperadamente una brújula, una señal definitiva en este laberinto, pero a menudo solo hallamos más ruido, más confusión. Esta no es una simple cuestión teológica, es la angustia misma de una generación anhelando un ancla, la verdad, una forma de prepararse para lo que parece inevitable, aunque incomprensible. Nos encontramos a la deriva, ¿verdad? Ahogados en un océano de información y distracciones donde el propósito a menudo se siente tan fugaz como una sombra que se escurre entre los dedos. Cada día, la vida se acelera, un torbellino de pantallas brillantes y notificaciones que nos prometen todo y nos entregan poco, dejando un vacío silencioso. ¿No sientes tú también esa corriente subterránea que nos arrastra, una sensación de que el tiempo se nos escapa como arena entre los dedos, sin haber encontrado aquello que realmente importa? Miramos el calendario, vemos los años pasar, y una pregunta, casi un lamento, surge desde lo más hondo. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué huella dejamos en este viaje efímero? El ruido constante ahoga la voz interior, que anhela un significado, una razón para cada aliento, para cada esfuerzo. Esta búsqueda de sentido, este anhelo de un ancla en la fugacidad, es una experiencia que nos une a todos, un dilema universal. Y no es solo la prisa del tiempo lo que nos consume, es el peso aplastante del caos global, de las noticias que parpadean en nuestras pantallas, con imágenes de desolación, de guerras lejanas, y desastres cercanos, que nos recuerdan nuestra propia fragilidad. ¿Has sentido alguna vez ese escalofrío al leer sobre tragedias? Esa punzada de empatía que se mezcla con un miedo sutil a que la oscuridad nos alcance. Lidiamos con el sufrimiento ajeno y el propio, con esas heridas invisibles que, a veces, duelen más que las físicas. El mundo parece tambalearse al borde de un abismo, y cada crisis, cada división, cada acto de crueldad, resuena como un eco en nuestra propia alma,
dejándonos una sensación de impotencia. Es la angustia de una generación que anhela consuelo, una respuesta a por qué el dolor parece tan intrínseco a nuestra existencia. Y luego está el miedo más profundo, el inexpresado, ese que se asoma cuando la noche nos envuelve y la mente divaga, el miedo a lo que yace más allá. Al juicio, al ajuste de cuentas, al enfrentamiento final con nuestras propias almas. Esa frontera final que todos hemos de cruzar, el gran misterio de la muerte, se cierne sobre nosotros como una pregunta sin respuesta, una sombra inevitable. ¿Qué hay al otro lado del velo de la existencia? ¿Estamos preparados para ese momento en que todo lo terrenal se desvanece y solo queda nuestra esencia? Buscamos desesperadamente una brújula, una señal definitiva en este laberinto de incertidumbre, pero a menudo solo hallamos más ruido, más confusión. Esta no es una simple cuestión teológica, es la angustia misma de la humanidad, anhelando un ancla, la verdad, una forma de prepararse para lo que parece inevitable, aunque incomprensible. Fue en los espacios silenciosos, en momentos de profunda oración e intensa reflexión, donde su voz, la de Mel Gibson, comenzó a resonar con una claridad inusitada en mi mente. No era su voz física lo que escuchaba, sino el eco poderoso del espíritu de su mensaje, una convicción inquebrantable que brotaba de él como si fuera una verdad fundida, recién forjada. Lo vi, no en una pantalla sino en el teatro íntimo de mi conciencia, no como el actor que conocía, sino como un profeta moderno, un mensajero cargado con una confianza sagrada. Era como si me sentara frente a él, el aire denso con una urgencia tácita, y él comenzara a desplegar, palabra a palabra, lo que se le había concedido. Aquello no fue una conversación casual, fue un encuentro espiritual, un viaje guiado al corazón mismo de la revelación que se sentía compelido a compartir. El tono cambió entonces, de mi búsqueda personal a su profunda declaración, sus palabras convirtiéndose en un faro ineludible en las sombras que se congregaban. Tras aquel impacto inicial, me lancé a una búsqueda frenética, casi desesperada, por los laberintos digitales. Horas y horas devoré artículos, foros de discusión, fragmentos de entrevistas, intentando desentrañar la verdad detrás de las palabras de Mel Gibson. ¿Era una excentricidad más de Hollywood, un arrebato místico, o había algo genuino en esa afirmación tan audaz? Mis dedos volaban por el teclado. Las pantallas brillaban en la oscuridad de mi habitación, pero en lugar de claridad, solo hallaba un eco ensordecedor de opiniones fragmentadas, teorías conspirativas y, lo que era peor, una indiferencia generalizada que me helaba el alma. La información se apilaba, una montaña inabarcable de ruido, pero ninguna pieza encajaba para formar un sentido coherente, ninguna voz lograba acallar la inquietud que se había instalado profundamente en mi pecho, una sensación de que lo importante se me escurría entre los dedos. Intenté compartir esa inquietud, buscar consuelo o confirmación en las voces de quienes me rodeaban. Hablé con amigos, con la familia, incluso con algún conocido que consideraba más abierto a lo espiritual. ¿Has oído lo de Mel Gibson?, preguntaba con una mezcla de cautela y urgencia. Las respuestas eran variadas, pero ninguna ofrecía la paz que buscaba. Algunos lo descartaban con una sonrisa incrédula, otros se encogían de hombros, inmersos en sus propias batallas diarias, y unos pocos, los más cercanos, me miraban con preocupación, sugiriendo quizás que me estaba dejando llevar por el sensacionalismo. Sus ojos reflejaban la misma confusión, la misma incapacidad para procesar una verdad tan monumental, en un mundo que prefiere la comodidad de lo predecible. Las conversaciones se disolvían en un mar de racionalizaciones y evasivas, dejándome más solo, más convencido de que este era un camino que debía transitar en una soledad abrumadora. Ante la falta de respuestas externas, mi mente se convirtió en un campo de batalla. Traté de convencerme a mí mismo. Es solo un actor, un visionario con una fe intensa, quizás una interpretación errónea de una experiencia personal. Busqué argumentos lógicos, explicaciones psicológicas para lo que él afirmaba haber visto, intentando desinflar la magnitud de su mensaje. Pero cada intento de racionalización se estrellaba contra una barrera invisible, contra la persistente sensación de que algo más grande, algo ineludible, estaba en juego. La pregunta original, ¿estamos realmente listos?, resonaba con una fuerza renovada, un eco incesante que ninguna lógica mundana podía apaciguar. Era una verdad que se negaba a ser domesticada por la razón.
una urgencia que clamaba por una intervención, por una voz que pudiera cortar el ruido y ofrecerme una dirección clara, un ancla en la tormenta de mi propia confusión. Fue en los espacios silenciosos, en momentos de profunda oración e intensa reflexión, donde su voz, la de Mel Gibson, comenzó a resonar con una claridad inusitada en mi mente. No era su voz física lo que escuchaba, sino el eco poderoso del espíritu de su mensaje, una convicción inquebrantable que brotaba de él como si fuera una verdad fundida, recién forjada. El silencio de mi habitación se llenó de una presencia intangible, como si el aire mismo se densificara con la urgencia de su revelación. Sentí que el velo que separaba mi confusión de una comprensión más profunda comenzaba a rasgarse, revelando un camino antes oculto. ¿Has sentido alguna vez esa quietud profunda que precede a una verdad transformadora, ese instante en que el mundo exterior se desvanece y solo queda la voz interior, la que realmente importa? Mi alma, antes a la deriva, percibió un ancla, una dirección inesperada en el torbellino de mi búsqueda. Lo vi, no en una pantalla sino en el teatro íntimo de mi conciencia, no como el actor que conocía, sino como un profeta moderno, un mensajero cargado con una confianza sagrada. Era como si me sentara frente a él, el aire denso con una urgencia tácita, su mirada invisible pero penetrante, transmitiendo una compasión que atravesaba el tiempo y el espacio. En su presencia, sentí una mezcla de reverencia y una extraña familiaridad, como si sus palabras ya habitasen en lo más hondo de mi ser, esperando ser desveladas. Él no era un juez, sino un guía, un portador de verdades que ofrecía consuelo incluso en la seriedad de su mensaje, una fuente de confort en medio de mi desasosiego. Y él comenzó a desplegar palabra a palabra lo que se le había concedido. Aquello no fue una conversación casual, fue un encuentro espiritual, un viaje guiado al corazón mismo de la revelación que se sentía compelido a compartir. El tono cambió entonces, de mi búsqueda personal a su profunda declaración, sus palabras convirtiéndose en un faro ineludible en las sombras que se congregaban. Cada concepto que articulaba, aunque mentalmente, resonaba con la fuerza de una campana, disipando la niebla de mi incertidumbre y ofreciéndome una claridad que ninguna búsqueda digital o conversación superficial había logrado brindarme. Fue un punto de inflexión, una promesa silenciosa de que las respuestas que anhelaba estaban a punto de ser reveladas. Y esto es lo que, a través de su visión, nos implora que comprendamos, 7 verdades profundas sobre el regreso del Señor, entregadas no como suaves consuelos, sino como lecciones agudas y vitales para estos tiempos urgentes. La primera, que el tiempo es más corto de lo que imaginamos. No una profecía distante, sino una realidad inminente que se cierne sobre nosotros como la bruma matinal. ¿No sientes como cada día se escapa entre tus dedos, como arena fina, mientras la vida se acelera con una prisa implacable? Mel Gibson, con la autoridad de quien ha vislumbrado un fragmento de la eternidad, nos recuerda que cada segundo es un regalo precioso, una oportunidad única para elegir, para amar, para actuar. Es un despertador que suena con urgencia en el corazón del alma, exigiendo nuestra atención plena, un recordatorio de que la complacencia ya no es una opción viable en este viaje que se acorta con cada aliento. La segunda verdad, nos susurra al oído que el arrepentimiento no es opcional, sino esencial, un giro profundo, casi un desgarro del alma, que nos despoja de todo aquello que nos separa de lo divino. ¿Te atreverías a mirar de frente aquello que te ata, a despojarte de las cadenas invisibles que impiden tu vuelo, el peso de los errores que se aferran a tu espalda como sombras? Esta revelación, lejos de ser un mero remordimiento, es un acto de profunda humildad y coraje, una invitación a la liberación. Siento cómo la idea de soltar, de dejar ir las cargas, puede ser aterradora, pero también cómo promete una ligereza inaudita, una oportunidad para renacer con la frescura de la lluvia sobre la tierra sedienta, limpiando y preparando el camino. En tercer lugar, su mensaje nos advierte que la guerra espiritual es real, una batalla invisible pero furiosa por nuestras almas que se intensifica con cada amanecer. ¿No has sentido esa voz sutil que te empuja a la desesperanza, o la división que se infiltra en las relaciones más queridas, sembrando cizaña donde antes había unidad? Nos urge a estar vigilantes, pues el enemigo, astuto y persistente, busca sembrar la duda y la confusión, oscureciendo el camino con susurros venenosos.
Esta verdad no busca infundir miedo, sino una conciencia aguda de la realidad, una llamada a fortalecer nuestro espíritu para resistir las embestidas invisibles que buscan arrastrarnos lejos de la luz, manteniéndonos firmes en la fe. La cuarta revelación nos grita que el amor sacrificial, es nuestra única moneda de valor eterno. ¿Qué significa realmente amar en un mundo que a menudo confunde el sentimiento con la acción, la posesión con la entrega desinteresada? Va más allá de las emociones fugaces. Es acción pura, una entrega incondicional, la voluntad de soportar las cargas de los demás, tal como Cristo soportó las nuestras en el Calvario. Siento el peso de esa verdad, la dificultad de amar sin medida, pero también la profunda paz que emana de un acto de generosidad genuina. Este amor es un faro en la oscuridad, una fuerza que sana, une y transforma, una esencia que nos acerca a lo divino con cada gesto de bondad y compasión. La quinta verdad nos enseña que la preparación es devoción diaria, no un único gran gesto que nos salve, sino un compromiso persistente y disciplinado con la oración, la escritura y el sacramento. ¿Crees que la preparación para lo eterno puede ser un evento único, o es acaso un río que se nutre de pequeñas gotas cada día, esculpiendo el cauce de nuestra alma? Es en la constancia, en el acto humilde de cada amanecer buscando la presencia divina, donde hallamos la verdadera fortaleza. Mi propia alma anhela esa disciplina, esa conexión inquebrantable que el mundo moderno, con su ruido incesante, a menudo intenta sofocar, pero que la quietud de la devoción diaria puede nutrir y hacer florecer. Luego, la sexta verdad nos advierte con firmeza que el mundo ofrecerá falsos consuelos, engañosas promesas de felicidad y plenitud, que se disuelven como la niebla al sol. ¿Cuántas veces te has aferrado a un placer momentáneo, solo para encontrar que su dulzura se disuelve en cenizas, dejando un vacío aún mayor? El mensaje es claro: no nos dejemos engañar por placeres fugaces o promesas vacías que buscan llenar un hueco que solo lo eterno puede colmar. Siento la tentación de lo fácil, lo inmediato, pero la voz de Gibson resuena con la sabiduría de quien ha visto más allá, instándonos a buscar aquello que perdura, lo inmutable, lo que realmente nutre el alma en su sed más profunda. Finalmente, la séptima y última verdad nos ancla en la esperanza, no como un optimismo ciego, sino como una fe inquebrantable, una certeza profunda que resiste todas las tormentas. ¿Cómo mantener encendida la llama de la esperanza cuando la oscuridad del mundo parece querer devorarlo todo, si no es aferrándonos a una fe inquebrantable en la promesa? Incluso en la hora más oscura, cuando las sombras se alargan y el alma flaquea, la promesa de su regreso es nuestro ancla inquebrantable, una luz que no puede ser extinguida por ninguna adversidad terrenal. Esta esperanza no es una ilusión, sino una convicción arraigada que nos sostiene, dándonos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en esta travesía. Aquella inquietud que me carcomía, esa pregunta silenciosa y persistente sobre nuestra preparación, se sentía al principio como una carga, un peso adicional en un mundo ya tambaleante. La visión de Mel Gibson, tan poderosa y urgente, no hizo más que intensificar mi desasosiego, al principio. ¿Era esto una condena, una sentencia que venía a confirmar mis peores miedos sobre el juicio inminente? Sentía como el corazón se me encogía, abrumado por la magnitud de lo revelado, como si un telón oscuro se hubiera descorrido para mostrarme no una promesa, sino una inmensa responsabilidad. Pero, en la quietud de mi alma, un susurro comenzó a emerger, una voz que me invitaba a mirar más allá del temor. Comprendí que esa punzada de incomodidad, esa sensación de estar a la deriva, no era un castigo, sino la primera señal de un despertar. Era el universo, o quizás algo más grande, empujándome suavemente hacia una verdad que mi espíritu necesitaba desesperadamente abrazar. La propia figura de Mel Gibson, el mensajero, se reveló entonces como una pieza clave de este rompecabezas divino. Un hombre con su historia, con sus batallas públicas y sus vulnerabilidades expuestas, siendo el conducto de una verdad tan sagrada. Aquello, que muchos podrían ver como una debilidad o una contradicción, se transformó ante mis ojos en la prueba más conmovedora de la gracia de Dios. Si incluso a través de la fragilidad humana, a través de vidas imperfectas y escrutadas, puede brotar una revelación de tal magnitud. ¿Qué significaba eso para mí, para ti? Mi propia confusión, mis dudas, la misma sensación de no estar listo,
comenzaron a percibirse no como defectos insalvables, sino como el terreno fértil donde la fe y el propósito podían germinar. Su autoridad no residía en la impecabilidad, sino en la compasión, en la capacidad de ver en la imperfección humana una oportunidad para el amor redentor, para la transformación. Y así, la supuesta maldición de mi inquietud se transfiguró en un don, en un propósito ineludible. Aquel miedo inicial a lo que yace más allá, al juicio, al ajuste de cuentas, se disolvió como la niebla al sol ante la claridad de la revelación definitiva. Su regreso no es un mero final, sino el comienzo trascendente, una llamada vibrante a vivir cada instante con la intensidad de quien contempla la cruz y, a la vez, se asoma al umbral de la eternidad. La catarsis fue profunda, un torrente de paz que inundó mi ser. No se trataba de huir del juicio, sino de abrazar la justicia amorosa de Dios, de entender que la verdadera preparación no es una espera pasiva, sino una encarnación activa del amor de Cristo en cada paso. Mi alma, antes a la deriva, encontró su ancla, su brújula, no en el miedo, sino en la esperanza inquebrantable, y en el profundo sentido de que cada día es una oportunidad divina para manifestar su luz. Entonces, ¿cómo vivimos esto cada día, tú y yo, en la rutina de nuestras vidas, ante una verdad tan monumental? No se trata de esperar pasivamente, sino de encender esa chispa divina en cada amanecer. Despierta con un propósito renovado, no para buscar grandes proezas, sino para infundir gracia en cada pequeña interacción. Una palabra amable, una escucha atenta, un gesto de paciencia inesperada. Perdonar sí, pero no solo a los demás por sus errores, sino también a nosotros mismos por nuestras imperfecciones, liberándonos del peso del pasado. Busca esos momentos de silencio, aparta el ruido ensordecedor del mundo por unos instantes, y permite que el susurro del Espíritu te guíe. Esta verdad, lejos de ser una carga, es una invitación a la libertad, a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el amor de Cristo es nuestro escudo y su regreso. Una esperanza inquebrantable que nos infunde una paz profunda y una fuerza serena para trascender cualquier ansiedad terrenal. Así cada día se convierte en un acto de fe, un reflejo de su luz. Ahora, mientras la lluvia cesa y las luces de la ciudad, ya nítidas, dibujan un camino hacia el horizonte, aquella inquietud persistente se ha transfigurado en una paz que inunda cada fibra de mi ser. La visión de Gibson, antes un eco distante, resuena ahora como un himno en lo profundo de mi alma, una melodía que disipa las sombras. Ya no busco ansiosamente señales en el estruendo del mundo, sino que las encuentro en la quietud de mi propio espíritu, en el aliento de cada amanecer, en el simple y poderoso acto de tender una mano. La brújula que anhelaba no estaba fuera, sino que se forjó en la fragua de esta revelación, guiándome no hacia un final incierto, sino hacia un umbral bañado por una luz eterna. ¿No es acaso liberador sentir que el verdadero propósito reside en el amor, en la fe inquebrantable, en la humilde elección de encarnar la luz cada día? Te invito a mirar más allá de las sombras, a sentir el abrazo de esa esperanza que nos renueva, transformando el tiempo en una oportunidad sagrada y la vida, en una danza con lo divino. Ahora, con esta nueva luz brillando en nuestro interior, es natural que surjan preguntas, que el alma se inquiete con el deseo de compartir y de conectar, ¿no es así? Nos hemos adentrado juntos en una senda de revelaciones profundas, de verdades que nos sacuden y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Y en este viaje, donde las sombras se disipan y la esperanza se afianza, me pregunto, ¿qué parte de este mensaje ha resonado más fuerte en tu corazón? ¿Cuál de estas verdades te ha tocado de una manera más íntima, moviéndote a la reflexión o quizás a un cambio? Me encantaría escuchar tus pensamientos, tus propias percepciones, porque en la unión de nuestras experiencias se fortalece el propósito. Y mientras compartimos este momento de profunda conexión, dime, ¿desde qué rincón del mundo estás sintonizando con estas palabras en este instante? ¿Y qué hora marca el reloj donde te encuentras ahora mismo? Tu voz es importante en este diálogo. Permítete compartir.